los hermanos que están viendo este programa y agradecerles por todo el amor, porque a través del amor nosotros encontramos el deseo de servir, el deseo de orar, el deseo de hacer muchas cosas, y eso es lo que pone el Espíritu Santo en nosotros. Esta tarde el Señor nos da una palabra que está tomada en la carta de los Romanos capítulo 2 y nos dice así: el justo juicio de Dios. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios y su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Wow. Qué palabra más fuerte, ¿no? Es importante analizar cada palabra que nos da el Señor, pero más importante es arrepentirnos en nuestro corazón por todas las maldades que hacemos cada día. Hay una cosa muy importante que nosotros, no voy a decir como cristianos, como gente que vive, usted vecino, amigo, hermano, que va a la iglesia, que no va a la iglesia, hablamos de una sociedad, hablamos de gente que está en constante careo, vamos a decir de esta manera, relaciones entre personas, relaciones conyugales, relaciones en el trabajo, relaciones en la iglesia, hasta en la calle. Y lo primero que nosotros generalmente hacemos es empezar a mirar a las personas y juzgarlas por su apariencia, juzgarla hasta por cómo camina, juzgarla hasta por cómo mira, juzgarla por sus vestidos, juzgarla por su actitud, o porque me miró de una manera, seguramente este hombre estuvo maquinando algo contra mí, o esta mujer estuvo maquinando algo contra mí. Entonces nos ponemos a pensar, a sacar conclusiones, empezamos a hablar, a murmurar, a decir cosas contra una y otra persona, y que sin embargo ni siquiera llegamos a establecer una verdad dentro de lo que nosotros estamos pensando. ¿Qué quiero decir? Que esa maquinación que nosotros tenemos muchas veces solo por ver nos trae juicio, porque en nuestro pensamiento está Dios. Ahí está el Señor. Él sabe todo lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos maquinando. Esto le pasaba a los fariseos. Cuando Jesús empezaba a hablar por su cuenta, vamos a decir, en el Espíritu de Dios, todos juzgaban a Jesús porque creían que Él estaba diciendo cosas, tonterías, cosas que no eran. Pero al fin y al cabo se daban cuenta que hablaba con la verdad. Entonces le tenían envidia, le tenían celo, de miedo que vaya a ser el Mesías y que le quite el lugar a todos. Porque los fariseos vivían cuidando su puesto, cuidando su nombre. Entonces, muchas veces nosotros en la casa, en la familia o en el trabajo, estamos siempre cuidando lo mío, cuidando de que, o que si me juzgan algo, no, que yo no dije eso, que yo dije otra cosa, defendiendo que muchas veces nunca has dicho nada contra nadie, y el otro juzgando. Entonces ambas partes, el uno como el otro, entra en un juicio también. Y Dios lo está mirando, porque el uno no quiere que lo juzguen porque cree que es justo, y el otro juzga, creyendo que es justo al juzgarlo al otro. Entonces ambos entran en una posición y nadie se escapa. Por eso dice aquí la palabra,
no tienes excusa tú. Quien quiera que seas, no importa quién eres. Dice, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro, te condenas a ti mismo. Entonces cuando juzgamos, ya sea por algo que hizo, por algo que no hizo, hasta porque no hizo nada, entramos en un juicio y dice, te condenas, dice, ya que practicas las mismas cosas. ¿Qué estamos diciendo? Estamos juzgando al otro por hacer cosas, pero sin embargo nosotros la estamos haciendo peor todavía, porque entramos al mismo juego que ellos, y peor porque estamos juzgando la actitud y conforme lo está haciendo. Entonces, ¿qué hacía Jesucristo cuando le estaban golpeando, lo estaban crucificando, lo estaban, qué sé yo, maltratando injustamente? Él no abrió su boca, él no dijo nada, él no acusó a nadie, él aguantó solo. Ahora, ¿cuál es el punto de este tema? Yo puse como título, cuidado, no juzgues y no serás juzgado. Cuando nosotros juzgamos a las demás personas y creemos que tenemos la única verdad y la única razón, lo único que estamos haciendo es traernos maldición a nuestra vida. Entonces viene toda una carga de generaciones sobre nosotros por las cuales vamos a ser juzgados. Entonces vamos a entrar a un juicio de penalidades, vamos a decirlo de esta manera, cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero dice aquí al final, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Por qué usted está enfermo? ¿Por qué está en cama? ¿Por qué está dolorido? ¿O por qué tiene situaciones? Es una cosa de Dios. Pero si nos ponemos a pensar, a analizar, ¿qué es lo que me ha traído esta enfermedad? ¿Por qué estoy así? ¿O por qué no me sale nada bien? ¿Por qué siempre me sale todo mal? ¿O por qué nunca salgo de esta? ¿O por qué me pasa esto? Quizás no sabemos en nosotros, algunos le llaman el karma, ¿no? El karma dice que cuando juzgamos o hacemos algo malo, dice que el karma viene y al momento pone su justicia, su juicio. Bueno, esa es una ley que está en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente, algunos dicen, ¿no? Hasta los espíritus saben de que muchas veces ellos sucedió algo y ellos toman venganza. ¿Por qué? Porque nos volvemos como demonios. Escuche bien lo que le voy a decir. Nos volvemos como demonios cuando empezamos a juzgar y a hablar mal para las personas, a juzgar una cosa, a juzgar otra. Nos volvemos como demonios. Entonces, si nos volvemos tan malos, es por eso que nada nos sale bien. Y no diga, ¿por qué me irá mal? O ¿por qué? No diga. A lo mejor no es ni eso, es cargas generacionales o lo que viene en tu ADN de generación, lo que pasó con tu familia, tus padres, tus ancestros. Y eso repercute en este tiempo porque nosotros venimos llenos de maldiciones. Pero solo hay una persona que nos puede sacar de eso, y es Jesús. Por eso la palabra dice que nosotros debemos ser como Él, seguir ese ejemplo del Señor, buscar su carácter. Y yo lo digo siempre a todos, busquemos el carácter de Jesús para no entrar en ese juicio y nuestros pecados serán perdonados. Y con arrepentimiento, porque aquí dice que es importante, dice que su bondad quiere llevarnos, dice, al arrepentimiento. Pero muchas veces nuestra obstinación, nuestra terquedad de nuestro corazón empedernido sigue, dice, acumulando castigo. Dice la palabra, dice aquí. No lo digo yo. Y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Ahora yo le digo a todos los que están viendo, quizás están mirando este programa
Es tiempo de arrepentirse. A lo mejor estás encamado porque criticaste a alguien allá. No quiero juzgarlo yo tampoco. Solamente estoy leyendo esta palabra, la estoy tomando, meditándola de acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo. A lo mejor estás con la pata quebrada, la pata chía, como dice alguno, porque le deseaste la muerte, le deseaste cosas malas a alguien. Y el enemigo pues estaba ahí como león rugiente, dice la palabra, esperando que tú declares para hacerlo, o hacerlo en el uno o hacerlo en el otro. Porque nos traemos condenación nosotros cuando juzgamos a los demás. Entonces de eso hablaba Jesús. Sabía que los fariseos venían a atacarlo y sabían que tenían pensamientos de muerte contra él. Lo odiaban tanto que ellos defendían la ley. Escuche bien, defendían la ley, la palabra de Dios, como hacen los islamitas. El Islam, vamos a decir de esta manera, es una religión que si no llevan a cabo su religión, los matan al que no es. Y dicen que son de Dios. Así pasaba con los fariseos. No es diferente, voy a decirlo de esta manera. Escuche bien lo que voy a decir. Siempre tengo algo fuerte para decir. No es diferente. Porque los fariseos, siendo de Dios, decían que eran. Ellos nombraban a Dios soberano, a Yahvé, a Rafá, a Elohim, al mismo. Y lo juzgaron a Jesús y lo mataron. Porque creían en solo lo que estaba escrito, pero no había en su corazón el Espíritu de Dios mismo, que Él quería entrar en ellos. Entonces, ellos estaban bajo una ley de palabra muerta en ellos. Jesús, cuando viene y les predica como un rabino, en ese tiempo era el rabino Esmijá, le decían a los rabinos que eran los que realmente eran maestros, los que estaban allá arriba. Y algunos decían que eso se dejaban guiar por Dios, o Dios mismo les hablaba, como decir profeta. Pero Jesús les dijo a todos ellos: ustedes hablan y contienden. Entonces nosotros con la palabra de Dios muchas veces hablamos y contendemos. ¿Qué quiere decir? Hay odio, hay enojo en nuestro corazón, hay altivez, orgullo, hay rabia. Entonces no está Dios ahí. Nos volvemos Satanás, porque escuche bien lo que voy a decir. Satanás se la sabe la palabra igual que el que se la sabe a algún teólogo, la lleva a cabo, pero es malo por dentro. Eso es juicio. O sea, cuando nosotros lanzamos un juzgamiento a alguien sin razón de ser, simplemente porque no lo queremos o lo odiamos. ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? De lanzar y por rabia, y no sabe ni por qué, porque ni él te da de comer ni vos le das de comer, simplemente porque hay odio aquí adentro. Entonces, cuando viene esta, vamos a decir, esta carga en esas personas, se vuelven impíos. Entonces Jesús les hablaba que eran hijos del diablo, les dijo. Si usted busca Juan 8:35 en adelante, usted va a encontrar ahí que les dijo: ustedes son de su padre el diablo, les dijo. Y los rabinos eran rabinos. Y porque Jesús vino y agarró la ley y la palabra, y él la dijo en el Espíritu cuando predicó la primera vez en el templo, y dijo: Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso decía la palabra, porque Isaías lo había anunciado. Entonces Jesús lo leía y iba él predicando conforme sentía el Espíritu. Pero sin embargo los maestros, estos maestros de la ley, predicaban de acuerdo a lo que leían. No podían salirse un poquito de la letra porque ellos eran teólogos. Ellos eran los rabinos, que nadie, solamente con hablar la palabra ya estaba hecho todo. Es lo que pasa con muchos. Solamente hablan la palabra y ya la leyeron y ya está bien, está cumplido todo. No, la palabra de Dios, escuche bien, es para ponerla en práctica en nuestro corazón. La palabra nos dice que no haya rabia, que tiene que haber rabia. No tiene que haber odio, no tiene que haber odio. La palabra dice que no tiene que haber rencor, no tiene que haber rencor. La palabra de Dios dice que seamos buenos, la palabra de Dios dice que seamos buenos. La palabra de Dios dice que tenemos que salir de la maldad y tenemos que salir de la maldad. Entonces estos rabinos no podían cumplir ese requisito porque no lo entendían,
porque no estaba el Espíritu Santo en ellos. Por eso juzgaban a los unos y a los otros y ellos mismos echaban maldiciones. ¿Qué quiere decir? Quizás el juicio llegó para ellos ya cuando se fueron al otro lado, ¿no? Ahí es donde viene el juicio. Y para algunos es instantáneo también. Porque Dios, escuchen lo que le voy a decir, Dios se lleva al soberbio, Dios se lleva al orgulloso y lo saca de la presencia para que no siga haciendo maldad en medio. Entonces eso es de tener cuidado. Dios no es juguete de nadie y no es un títere para pensar de que las palabras que decimos y matan, hieren a muchas personas, Él no va a poner su sano juicio. Él lo va a poner su sano juicio. ¿Qué quiere decir? La verdad la va a poner ahí Él. Y nos va a enseñar de alguna forma, cayendo nosotros en situaciones donde vamos a nosotros tener que pedir perdón, arrepentimiento de verdad para que no volvamos a caer en esa situación porque Dios nos ama. Entonces, dice aquí, porque Dios, dice, pagará a cada uno según lo que merezcan su obra. Ahora, la pregunta es, usted desde que tiene uso de razón, ¿qué cosas buenas, qué cosas malas ha hecho? Cosas buenas, cosas malas. Ahora, yo hablaba anoche en el culto y le decía a la gente, es tiempo de entregar su corazón a Jesús, arrepentirse. El arrepentimiento hace que nosotros volvamos nuevamente con Jesús. Entonces el arrepentirnos verdaderamente de corazón es para darnos la oportunidad de que ya no volvamos a hacer lo mismo y podamos seguir en el camino correcto, seguir en el camino en que es agradable a Dios. Un hombre, sin ser cristiano, escuche bien, solamente por su integridad y el temor que tiene a Dios sin conocerlo, es contado como justo. Porque es importante que nosotros en nuestro sano juicio pensemos en las cosas que son para el bien del otro. Y cuando Dios mira eso, cuando uno mira que las cosas son para el bien del otro, ahí es donde Dios le agrada y pone justicia en las personas que aman, las personas que no maldicen. Porque el alzar un juzgamiento es maldecir. Entonces al maldecir nosotros generamos muerte, generamos dolor, tristeza, persecución y muerte muchas veces. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Él dará vida eterna, escuche, dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Si usted es un hombre bueno y actuó siempre bien en su vida, usted va a ser recordado siempre como un hombre bueno, un hombre que era consejero, que era justo en las cosas y hacía las cosas como Dios las quería, aunque haya tenido errores. Y los errores no son contados. Cuando una persona es justa, los errores pueden pasar. ¿Por qué? Porque es contado como justo. Pero dice aquí, mire, que Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria. ¿Qué quiere decir? Buscando lo mejor, estamos buscando la gloria de Dios. Cuando queremos caminar de la mejor manera, estamos buscando la gloria de Dios. Pero si estamos caminando en nuestra obstinación, en nuestros deseos, en nuestra manera de ser, no estamos buscando la gloria de Dios, por lo tanto no hay Dios. Perdone que le diga así. Y dice, y buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Que va a permanecer nuestro nombre siempre. Y Dios va a poner su sano juicio para que lo recuerden ese nombre por el cual actuaba este hombre. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Wow, yo no lo digo, lo dice la palabra. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero dice hacer el mal, no dice matar, suicidar, vamos a decir asesinato. No, que hacen el mal. No necesitas matar físicamente a una persona para hacer maldad. Con tu boca puedes destruir muchas personas, familias, sociedades puedes destruir personas.
hasta personas íntegras, simplemente porque dijiste algo indebido. Y todos lo creyeron. Chao fue esa persona, marcada por la sociedad. Dice aquí, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente, también para ellos, hablaba yo de los rabinos, y también para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los no judíos. Pero gloria, dice, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Y para los que hacen el bien, para los mismos que hacen el bien y quieran hacerlo. Porque con Dios no hay favoritismo. Escuche bien, no importa quién eres, tu condición, de dónde eres, lo importante es que le está mirando tu corazón, está viendo tu actitud, las obras que realizas de acuerdo a lo que Dios manda. Por eso dice aquí en el versículo 12, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Mire, se lo explico esto. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Así que no tiene excusa, dice al comienzo. Quiere decir que aún usted no conociendo a Dios, no conociendo a Cristo, no conociendo la palabra, no conociendo nada de todo esto, usted igual va a ser juzgado por sus actitudes y sus obras. Así que no hay escapatoria. Pero yo le digo algo ahora, en el nombre de Jesucristo. Usted tiene la oportunidad de llegar otra vez o nuevamente o llegar para encontrarse con Jesús, quien va a perdonar todos sus pecados. Y eso es lo más importante. Llegar a los brazos de Jesús, quien nos puede hacer merecedores de la gloria de Dios, aún en la condición en que estábamos, para pasar a un nuevo tiempo. Peor si somos cristianos y andamos jugando, peor. Entonces tiempo de entregar nuestra vida y decir, yo puedo con el Señor, yo quiero y quiero seguir adelante. Y no quiero morir así. Ahora le pregunto, ¿quién quiere morir así, juzgando? Los impíos van a ser juzgados conforme impíos. Los cristianos van a ser juzgados conforme cristianos si siguen el mismo camino y no se apartan del mal. Entonces ahí está la decisión, ¿no? Para ustedes, los que no conocen de Dios o no conocen de Cristo y no quieren sujetarse a Cristo, van a tener un juicio. No sé, ya no se los voy a decir eso porque lo dice la palabra y es fuerte. Y también para los que están en Cristo y desobedecieron y no quisieron. Dice, mire aquí, al comienzo dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que sea. O sea, para todo. Para todo. Así que, chicos, vayan preparándose a entregarse su corazón al Señor y entregándole lo mejor al Señor porque Él quiere arrepentimiento, dice. Quiere llevarnos al arrepentimiento. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. ¿Qué le parece esta palabra? Y voy a terminar con esta frase. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados también. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Repito, porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Fuerte. Mateo 5:17, Jesús dijo, no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces Jesús la cumplió. Así que nos conviene correr tras de Jesús ahora. Correr y decirle, Señor, yo te necesito entregarte mis pecados, porque ¿a quién más se lo vas a entregar? ¿A un cura se lo vas a entregar? Se lo entregas a él y más tarde estás pecando de nuevo y te absolvió de los pecados. El único que absuelve el pecado es Jesucristo. El único que nos saca de la condenación es Jesucristo. Entiéndalo, la palabra es clara. Podés contarle a cualquiera tus pecados, pero no arrepentirte, eso es diferente. Podés contarle a un cura, podés contarle a un pastor, a quien sea, a tu hermano, a tu amigo, decirle, pero sin arrepentimiento no vas a llegar a la vida eterna. Los pecados son contados como pecados lavados cuando nos arrepentimos de corazón y se lo entregamos plenamente al Señor. Así que dicen las palabras, no tienes excusa. Qué cosa más fuerte. Y aquí más lo entera, dice.
Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la practican. Y por la ley serán juzgados, dice. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles, o sea nosotros, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. ¡Ja! Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Mire, se la comento esta. Mire lo que dice. Lo voy a repetir para que lo entiendan. Ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Eso es más grave todavía. Vamos a decir que yo no conozco a Cristo. Soy un hombre de mundo, pero sé que existe un Dios. Y que cualquier cosa mala que yo hago, todo tiene una consecuencia. Y aunque yo no conozca y no quiera de Dios, por mis mismos actos voy a ser juzgado. Por mi propia ley voy a ser juzgado. Ahí viene la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, bajo la ley. Hago esto, recibo esto. Me muevo así, recibo eso también. Entonces es claro el Señor que aunque digas no, yo salgo de Cristo porque me voy a condenar, igual te vas a condenar si seguís en tu propia necedad, porque aquí dice arriba, por su obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Y no es solo para cualquiera, es para todo. Así que aquí nos da una solución el Señor. ¿No ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces el amor de Dios, al reconocer que somos necios, somos obstinados, somos malos y que merecemos, en ese momento es donde Dios obra con justicia. ¿Qué pasó con el ladrón que estaba al lado de Jesús? Los dos. Había un ladrón bueno, dice, y otro malo. Los dos eran malos. Pero había uno más bueno porque ¿por qué se le dice bueno, digamos? No, la gente lo dice, no yo. Porque este ladrón reconoció que había pecado y le dijo a Jesús, le dijo al otro ladrón, le dijo al otro, oye, le dijo, nosotros hemos sido malos, hemos hecho cosas malas, merecemos la muerte, pero este hombre no ha hecho nada. Entonces, ¿qué hizo él? Reconoció que era malo, reconoció su pecado y reconoció su condición y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Entonces el hombre estaba suplicando misericordia porque no tenía otra. Entonces Jesús le dice, claro, le dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Le dice, me has demostrado que te has arrepentido. Me has demostrado que tú puedes entrar al reino de los cielos y no necesito que hagas tantas cosas para simplemente llegar a mí. Y llegaste a mí. Acuérdate, hoy mismo estarás conmigo. ¿Qué quiere decir? Que ya Jesús lo tomó a ese. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién es el paraíso? Jesús, pues el paraíso. En Él está todo. En Él está el Padre. En Él está la plenitud. En Él está la bondad, está el amor. Él es el paraíso porque encontrándonos con Jesús encontramos el tesoro más grande, encontramos la vida eterna. Eso le quiso decir Jesús, que en Él estaba la vida eterna y encontró su salida. Qué maravilloso. Los invito a que puedan reconocer esa gracia, a que puedan entregarse a Jesucristo ahora, a reconocerlo como su Señor, su Salvador y apartarse del camino de los malos para poder entrar a la vida eterna. Gracias al Señor. Pueden recibir a Jesús si quieren. Háganlo ahora. Arrepiéntanse de sus pecados y entren al camino del Señor. Hermanita Jenny. Qué hermosa palabra la que estamos escuchando. Y una pregunta, apóstol, que un médico preguntaba desde el hospital. Y bueno, él reclamaba por qué me enfermo tanto. Y si esto no es un juzgamiento también a Dios. ¿Por qué Dios permite que me enferme tanto? ¿Qué le podemos decir a este médico? Bien. Nosotros tenemos una maldición que venimos arrastrando desde el pecado de Adán. Eso es lo que... Y los mismos médicos lo saben.
que usted heredó el cáncer de su madre, el cáncer de su tía, eso viene en su ADN, le dice. ¿Y qué es el ADN? La sangre de donde fuimos iniciados, en un comienzo, la simiente se llama eso. Entonces, la sangre se forma, escuche bien, ¿cómo se forma la sangre? En un principio, en una persona, en la simiente. Y esta palabra viene de semen, que viene de inicio, de creación. Esa es la parte de la sangre más pura que hay en el hombre. Ese inicio, que es la sangre más pura que tenemos, ¿por qué? Porque va a unirse con otro, el hombre y la mujer. Entonces entra, y esa unión de sangre es la más limpia que existe, la que inicia la vida de un ser humano. Entonces, ¿cómo fue creado Adán? En un principio fue por el soplo, por medio del Espíritu Santo. Ellos no tenían hijos, escuche bien, no tenían. Entonces ellos tenían que estar bajo la escucha y bajo el oído y bajo la voz de Dios. Le dio a la mujer, la sacó de su costilla. No hubo ningún nacimiento, ningún ser, porque la simiente era de Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La simiente era de Dios que había en Adán, y por ende Eva sale de un costado. Entonces ahí se forma la mujer, pero todo permitido por el soplo del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entra el Espíritu y vida y genera vida en él. Ahora, cuando el hombre peca, escuche bien esto, primero era de Dios. El hombre no tenía que hacer todo esto, pero cuando el hombre peca, entra a un estado diferente. Entonces ya no toma los atributos de Dios, entonces tenía que ser de otra manera. Tenía que ser de otra forma. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tuvieron relaciones el hombre y la mujer, no sé, esto desde el Espíritu, tuvieron que tener relaciones el hombre y la mujer. Y entonces, al unirse los dos, Eva fue la que cometió el pecado, primero fue ella. Entonces ella le llevó el pecado al hombre. El hombre cayó en el pecado por la desobediencia, le hizo caso a la mujer y desobedeció al Dios eterno. Le hizo caso a la mujer, entró en desobediencia y ella tenía que sujetarse al esposo, no él a ella. Entonces ahí fue la maldición más grande. Por eso es que Dios en todo lo que habla en sus amplios sentidos, el hombre siempre va a ser cabeza. Por eso en Génesis 3 claramente dice que la mujer querrá gobernar a su marido, pero él la dominará, dice. O sea, no hay por dónde. ¿Qué quiere decir? Que donde hay esto, el matrimonio va a ser catastrófico, va a ir de cabeza. Va a ir de cabeza y de cabeza y de cabeza y va a querer salir y no va a poder, porque es una maldición dada desde el comienzo. Entonces esta simiente, que cuando ya Adán y Eva tuvieron relaciones, ya no estaban bajo la simiente de Dios. ¿Por qué? Porque el origen fue Satanás, ya para que entrara en ellos. Entonces tuvieron a Caín bajo maldición, aunque ellos llevaban la simiente que Dios le había entregado a ellos. Pero ya cada niño iba a nacer con una maldición. Por eso es que muchos dicen, no, Jesús dijo, los niños, vengan, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero esto es un término, vamos a decir, no literal, escúchelo bien. Cuando habla de ser niño, habla de la ingenuidad, de no pensar como piensan los grandes, sino de pensar, tener mente de niño, porque los niños no piensan mal. No quiere decir que los niños no vengan con la simiente de maldición. Todos vienen con la simiente de maldición. Ahora escuche bien, sabemos que Jesucristo venía del Espíritu de Dios. Venía y Él venía sin pecado y sin mancha. Pero ¿cuál fue el motivo de que Jesús se bautizara? ¿Cuál era el motivo? Porque nació de una mujer. María, la Virgen María, era virgen, pero venía con un pecado de Adán. Entonces cuando nace Jesús, tuvo que haber un nacimiento natural en el cual Jesús se hace parte de este mundo. Entonces Él también tenía que pasar por las aguas del bautismo para recibir
la benevolencia de Dios, porque tenía que ser así, para borrar todo rastro de maldición que venía también sobre él. No en él, sobre él, por María. Entonces no era que Jesús tuviera pecado, no tenía, igual que María, pero María venía con la simiente de pecado de Adán. Jesús venía del Espíritu de Dios sobre el vientre de María, pero al nacer, al tener el parto, nace con sale de ahí, de la placenta, sale, hay sangre, entonces él tenía que ser lavado también. Y dice Juan que todos vienen por arrepentimiento hacia las aguas del bautismo, pero viene uno superior a mí, que viene y los lavará con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es que Jesucristo viene a restaurar todo lo que se había perdido, porque Él venía sin pecado y sin mancha. Solamente Él venía a hacer el cumplimiento para que nosotros hagamos lo mismo, de ser libres de mancha de pecado. Entonces Jesús nos manda a hacer el bautismo. Entonces, por eso es que el hombre viene con destitución, pero si se convierte a Cristo, aún venga con enfermedades, venga con cosas, Jesucristo es capaz de hacernos libres y de sanarnos. Amén. Amén. Ahí está la respuesta. Hay muchas preguntas, pero el tiempo es corto, pastor. El tiempo es corto. Así es. Los pedidos de oración llegan desde el Hospital Oncológico. Fernando Becerra, de 41 años, operación del cráneo, se encuentra en el Hospital San Juan de Dios. Hace un instante Gaby Salinas nos reportaba, mandándonos un audio, decía que hay una mamá y una hija que están ingresando a sacar unos análisis. La mamá tenía un tumor en la cabeza y ellas piden oración para que antes de que estos análisis se hagan, se arregle todo, que pueda el Señor decir ya no tiene nada. Esa es la fe que tienen ellos, están pidiendo oración por eso. Amén. Después también tenemos un pedido de oración muy especial, apóstol, de parte del pastor Ronnie Rivera. Amén. El Señor lo puso en el camino y la madre en fe, porque él no sabe en este momento, pero la madre está en contacto y está escuchando. Ella dice, mi hijo, yo quiero oración para mi hijo. Tiene dolores de piernas, calambres en todo el cuerpo, algo que quiere que impida que siga la obra, decía, ¿no? Esos son los pedidos. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es maravilloso y perdura para siempre en nosotros. Señor, yo te agradezco por este programa, te agradezco por las vidas de las personas que están viendo este programa ahora. También por esa gente que está recostada, está, Señor, perdida, preferentemente sin conocerte. Por eso es importante entregarnos a Jesús primero. Y sabemos que Dios lo va a hacer todo, va a restaurar nuestra vida. Entonces es tiempo de arrepentimiento para los que no conocen a Jesús. Y pido, Señor, sanidad ahora para todas estas personas que están pidiendo, Señor, que están en cama ahora. También quiero pedirte por este siervo, Señor, por este pastor amado, Ronnie. Pido, Señor, una cobertura especial para él, porque es tu hijo y es tu siervo quien te sirve en la iglesia y quien está a cargo de muchas personas, Señor. Padre, en este momento, Señor, por tu presencia, Señor, y por tu amor, pido que sea tu Espíritu Santo derramando tu fuego sobre ellos. Recibe, hermanos, recibe, pastor, recibe, vecinos, recibe esta sanidad. Recíbela. Solo dile, Señor, yo creo. Y en el momento que digas, yo creo y creo que soy sano y que soy libre, el Señor en su amor lo va a hacer ahora, en el nombre de Jesucristo. Padre, declaro esta sanidad sobre las redes sociales, sobre los enfermos, sobre el pastor Ronnie. Padre, sobre su familia también, sobre sus hijos. Cúbrelo, Señor. Que tu Espíritu Santo ahora inunde su casa, inunde su corazón. Inunde, Señor, a todos estos enfermos que están postrados en cama, que sean llenos de tu fuego, de tu Espíritu Santo, que desciende ahora, Señor, y declaro sanidad. Así como anoche, Señor, decreté, Señor, que maldiciones generacionales no llegaban, Señor, a establecer en personas. Así tú me mostraste hoy tu milagro, Señor, que tú has hecho milagros, has hecho obras, Señor, en el día de hoy. Y hoy tuve, Señor, buenas noticias de personas que estaban, Señor, clamando tu sanidad. Hoy, Señor, declaro también que los que están recibiendo esta sanidad
también vendrán y dirán: sí, Señor, el Señor me sanó, el Señor me liberó, porque yo lo creo y yo sigo su camino y amo y creo que Él es el Dios de la salud, es el Dios del amor, el Dios de la restauración y el Dios de la salvación. A través de Jesucristo, nuestro Señor, yo declaro sanidad. Ahora, sé sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Para recibir el fuego de Dios, el Espíritu Santo. Su gloria llena este lugar, el fuego nunca se apagará, la unción enciende mi corazón, se siente su presencia y su amor. Así como la lluvia